Descubierto el horror escalofriante oculto en los pueblos mexicanos, relatos malditos REALS. Claudia, madre soltera de 30 años, había creído que el pequeño pueblo de San Miguelito era un refugio seguro. Sin embargo, desde que su hijo, Luisito, empezó a hablar de susurros en la oscuridad, todo había cambiado. Esa triste rutina nocturna después de su agotador turno en la fábrica se convirtió en una pesadilla. Las luces escuálidas del barrio parpadeaban como si compartieran un secreto oscuro, envolviendo a Claudia en una ansiedad que no podía controlar. Las sombras parecían salir de cada rincón, dejando un escalofrío en su piel. Los murmullos de sus vecinos, ocultos tras puertas cerradas, hablaban del hombre de la noche. Desaparecidos, todos desaparecidos, escuchó a una mujer decir, su voz quebrada temblando en la penumbra. El escalofrío no la abandonaba. Esa angustia se aferraba a su corazón como una cobra lista para atacar. El rumor de algo siniestro se hizo más fuerte. Una tarde, mientras regresaba a casa con el sol agazapado, sintió la mirada fija de alguien detrás de ella. El peso del anonimato la presionaba. Pulsos acelerados y manos temblorosas eran su nueva compañía. Pero cuando llegó a casa, un silencio abrumador la recibió, como un sepulcro sin vida. Esa misma noche, Luisito, con su voz infantil y temerosa, rompió el silencio. «Mamá, hay una mujer llorando en el patio», dijo. Claudia rió nerviosamente, pero por dentro, el pánico subió como un torrente. La mente de una madre es un campo de batalla, los instintos de protección la hacían dudar de todo. Hacía frío, y en su pecho crecía una desesperación ardiente. Los días siguientes fueron una mezcla de búsqueda incansable y miedo creciente. Las desapariciones comenzaron a atormentarla, no podía ignorar que el eco de una tragedia mayor se cernía sobre San Miguelito. Cuando habló con doña Elena, la anciana del pueblo más sabida que un libro de historia, su mundo se sacudió. «Hay espíritus que buscan justicia», murmuró doña Elena, sus ojos como dos luces apagadas pero llenas de advertencias. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa revelación arrastró a Claudia a un abismo de desesperación. Sus investigaciones la llevaron a un mundo de rituales y secretos oscuros. Pero a medida que se adentraba en la penumbra, más se sentía acechada. No solo el hombre de la noche la observaba, sino también aquellos que supuestamente debían protegerla. La policía le cerró la puerta en las narices, una advertencia furtiva en la mirada del oficial: «No te metas donde no te llaman». La fragilidad de su hogar se hizo evidente, el terror no era solo un susurro en la oscuridad, sino una sombra voraz que podía devorar todo. ¿Y si Luisito se convertía en una más de las víctimas? La decisión se cernía sobre ella como un hacha afilada. ¿Sacrificaría a su hijo para romper el ciclo del horror que se desataba sobre el pueblo? Con cada llanto que resonaba en su mente, Claudia sentía que el final se acercaba. En su noche más oscura, debía enfrentarse a un horror que podría consumirlo todo. ¿Tendría el valor para hacerlo? Esa noche, después de hablar con doña Elena, Claudia no pudo dormir. Se lanzó sobre la cama, con su corazón latiendo descontrolado y su mente llena de imágenes aterradoras. El llanto de Luisito la mantenía alerta, un eco de su propia angustia. ¿Qué mujer estaba llorando en el patio? ¿Por qué su hijo podía escucharla y ella no? Se levantó abruptamente, la insomnio impulsando sus pasos. Al abrir la puerta del cuarto, el sonido del viento la hizo estremecerse. Todas las luces estaban apagadas, y el oscuro pasillo parecía alargarse hasta el infinito. Decidió que tenía que investigar, era su deber como madre. Salió al patio, con el frío de la noche deslizando por su piel como dedos helados. La oscuridad rodeaba todo y el aire se sentía pesado, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. Para su sorpresa, no había ni rastro de llanto. Sin embargo, un murmullo apenas audible rompía el silencio:
ayuda, por favor, ayúdame. Era un susurro desgarrador que pareció provenir de la esquina más oscura del patio. Los años de trabajo duro se olvidaron en un instante. Claudia avanzó, cada paso resonando en su pecho como un tambor de guerra. No, no podía ser Luisito. Un estómago revuelto comenzó a escalar su cuerpo, la desesperación la impulsaba a seguir. Se acercó a la verja, movimientos cortos y cautelosos. Cuando llegó a la esquina, vio algo que la hizo retroceder. Un bulto en el suelo parecía moverse, como si alguien intentara erguirse. La figura se debatía entre sombras y polvo. «Ayúdenme». Volvió a suplicar, y ahora la voz era más clara, más urgente. Claudia sintió que el tiempo se detenía. ¿Debía acercarse? Podía ser una trampa. Pero la voz resonaba en su corazón, un tirón que la hacía querer ayudar. Luchando contra su instinto, se acercó un poco más. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa resonando en la quietud. La sombra giró hacia ella y, en ese instante, el miedo se transformó en terror absoluto. Aquella mujer, cubierta en harapos y con un rostro demacrado, tenía ojos hundidos que parecían mirarla a través de un abismo de dolor. «Ellos me tienen aquí, me robaron», afirmó la mujer, su mirada un espejo de desesperación. «Debes salir de aquí, antes de que sea demasiado tarde». La advertencia desgarró el silencio de la noche, como un grito en la penumbra. Pero, ¿demasiado tarde para qué? El eco de cada palabra dejaba helada a Claudia. De repente, un ruido rompió el momento. Risas burlonas y pasos pesados provenían de la calle. Pasaron sombras, hombres cubiertos en capas oscuras, hablando entre ellos con un tono que hacía eco de amenazas. «No podemos dejar que descubra la verdad», uno de ellos dijo, su voz sombría recorriendo cada rincón del corazón de Claudia. La mujer en el suelo extendió una mano temblorosa hacia ella. «Corre. No mires atrás», gritó, pero Claudia estaba inmóvil, absorbiendo la situación. Su mente se debatía entre la voluntad de ayudar y el instinto de proteger a su hijo. ¿Qué era lo correcto? Un grito desgarrador cortó el aire. Eran las risas de aquellos hombres, ya tan cerca. Claudia sintió como si el tiempo se paralizara. La figura de la mujer se desvanecía en la oscuridad mientras los hombres se acercaban cada vez más. Sin saber que el reloj del destino ya estaba corriendo, Claudia se encontró en el cruce de una decisión que podría cambiarlo todo. Cuando la mano de la mujer finalmente se desvaneció de su vista, una idea la atravesó. Su único propósito en ese momento era salvar a Luisito. Con un último vistazo a la figura que desaparecía en la oscuridad, se dio la vuelta. El terror lacerante en su pecho la hizo correr, pero sabiendo en lo profundo de su ser que el verdadero horror aún estaba por llegar. Mientras cruzaba el umbral de su casa, un pensamiento inquietante la asaltó. ¿Qué había dejado tras de sí? Las risas resonaban aún más cerca, llenando la noche con un sentido de inevitabilidad que la dejó helada. ¿Sería capaz de enfrentar a esos hombres o quedaría atrapada en el ciclo aterrador de su propio pueblo? ¿Y qué sería de Luisito si Claudia decidía jugarse todo? Con la noche aún joven, el horror apenas comenzaba. Claudia cruzó la puerta de su casa y el aliento se quedó atrapado en su garganta. Con pasos largos y nerviosos, se dirigió hacia el cuarto de Luisito. Cada crujido del suelo le parecía un grito capaz de atraer a aquellos hombres de vuelta. La oscuridad la envolvía con un abrazo frío, cada sombra un recordatorio de lo que había dejado atrás. Al entrar, el niño estaba de pie, los ojos abiertos como platos y la piel pálida. La respiración de Luisito era irregular, como si también él sintiera el terror del exterior. «Mamá, ¿quiénes son esos hombres?», preguntó con una voz bajo que temblaba. «No lo sé, cariño», respondió Claudia, intentando calmar el ritmo acelerado de su corazón. Su mente estaba en caos. «Pero debemos mantenernos juntos y callados». La situación la sobresaltó, la advertencia de la mujer resonaba en su mente. Necesitaba una solución, pero también una respuesta. Con un susurro, Claudia preguntó: «Luisito, ¿cómo puedes escucharla?». «¿Qué es lo que sabes?». El niño miró hacia la ventana, miedo en sus ojos. «La escuché cuando estaba jugando, mamá. Me decía que no me acercara, me asusté y no quería decírtelo». Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Qué conexión tenía Luisito con lo que ocurría en su patio? La idea de que su hijo pudiera escuchar algo que ella no podía le llenaba de inquietud. Pero había algo más perturbador en ese instante, algo que no podía ignorar. De repente, la puerta del patio se golpeó con fuerza, como si una ráfaga de viento hubiera decidido entrar, y una voz espesa resonó desde el exterior, distorsionada y llena de rabia. Claudia, queremos hablar contigo. La mujer se quedó inmóvil. Esa voz era profundamente familiar, como un eco de viejos recuerdos. Lo que para ella había sido una noche de miedo se convertía en una trampa que comenzaba a cerrarse. La sombra de lo que había dejado atrás empezaba a tomar forma. ¿Quién eres?, preguntó, pero su voz sonó más como un lamento y Luisito se acercó más a ella, la mirada llena de terror. Mamá, hay algo detrás de la puerta. Con cada pulsación en su pecho, con cada latido desgarrador, Claudia sintió que se deslizaba hacia una pesadilla. Caminó hacia la puerta con una mezcla de curiosidad y pánico. Las risas de los hombres se convertían en gritos, un coro que le advertía de lo que estaba por venir. Ella volvió a mirar a su hijo y vio que, a través de sus ojos, reflejaba el horror que la rodeaba. Claudia, abre la puerta. No estamos enojados contigo, solo queremos la verdad, susurró la voz, apelando a algo en su interior. Algo que la impulsó a recordar y a sentir, pero que también le provocaba un escalofrío. No puedo, exclamó, su voz temblando mientras temía la respuesta de aquellos seres ominosos. No puedo abrirte. ¿Te atreves a dejar que se apoderen de ti, de lo que amas? La voz continuó, amenazante como una caída de hojas secas en una noche oscura. ¿Qué harás tú, madre? Luisito, con un hilo de voz, le preguntó con miedo, ¿están aquí por mí, mamá? Claudia sintió que la marioneta del destino la hacía asumir un papel del que no podía escapar. El viento sopló con fuerza, haciendo que la puerta temblara. Y entonces, se escuchó un ruido desgarrador, un punto en blanco de silencio, el sonido del cerrojo. La puerta había comenzado a abrirse lentamente por sí sola. El aliento de Claudia se detuvo. En ese instante, comprendió que su travesía a través del terror apenas había comenzado. Sus pasos vacilaron ante la inminente revelación, mientras su corazón latía en un ciclo caótico. ¿Qué secretos estallaban en el interior de aquellos hombres? Y, sobre todo, ¿qué verdad se desataría si aquella puerta se abría por completo? A medida que el oscurantismo se hacía hueco y la esperanza se desvanecía, ella supo que enfrentaría la confrontación que había querido evitar. La decisión había sido tomada, y el horror estaba listo para revelarse. Cuando la puerta finalmente se abrió, un grito atravesó la noche, y Claudia comprendió que, sin importar lo que sucediera, nada sería como antes. Entonces, se detuvo en seco. ¿Qué sombra había cruzado el umbral? La puerta se abrió completamente, revelando un espacio en penumbra, donde la luz de la luna se filtraba furtivamente a través de la rendija. Al otro lado, una figura emergió, envuelta en sombras. Claudia no podía distinguir los rasgos, pero la presencia le provocó un frío que le paralizó la piel. Luisito, atrapado entre su madre y el terror que emergía, soltó un grito ahogado. Claudia, hija. No te asustes, resonó la voz, y en ese instante, su corazón se hundió al reconocerla. Era su madre, pero no la abuela amorosa que recordaba. Era una imagen distorsionada, sumida en un dolor acuoso y una tristeza palpable. He venido por ti. Claudia sintió que el tiempo se detenía. La figura se acercó, los ojos desbordándose de un vacío incomprensible. La familia está en peligro, deben olvidar. La advertencia era clara, pero la desesperación de su madre convertía las palabras en un terror más inquietante. Unos pasos detrás de la figura, los hombres comenzaron a salir de la oscuridad, sus siluetas marcadas por miedos de antiguas leyendas. Un fuerte olor a tierra húmeda y ceniza la envolvió, llevándola de regreso a los relatos de su infancia, donde los demonios no eran más que historias que sus abuelos relataban junto a la lumbre. Estamos aquí para sanar, Claudia, dijo uno de ellos, con una voz fría como el acero. Es tiempo de que enfrentes la verdad que enterraste con tanto cuidado. Mientras su madre extendía una mano temblorosa hacia ella, Claudia se preguntó qué verdad podrían revelar. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz rasposa y llena de angustia.
La respuesta fue un eco de risas vacías, resonantes, que hicieron que el aire se volviera denso, cortante. Luisito dio un paso atrás, los ojos llenos de miedo incomprensible. «Mamá, no me dejes», suplicó con una voz que quebró a Claudia. La figura de su madre se oscureció aún más, y se escuchó un susurro como el arrullo del viento entre los árboles. «Tienes que saber lo que nos pasó, debemos romper el ciclo». Algo se agita en la tierra, su hambre nunca saciada, el terror se apoderó de Claudia, notando cómo su pecho se apretaba. Pero, ¿qué ciclo? La confusión solo alimentó su miedo. Esa no era la mujer que había conocido. Todo lo que parecía familiar se había transfigurado en un monstruo. Cuando la figura alargó el brazo y los hombres dieron un paso hacia adelante, un grito resbaló por sus labios. La oscuridad cubrió el entorno a su alrededor, y el mundo pareció desvanecerse en un vórtice asfixiante. De pronto, el ambiente se iluminó como si un rayo hubiese cruzado la noche. Luisito, observando la escena, gritó: «Mamá, no dejes que te atrapen». Las sombras comenzaron a moverse con vida propia, danzando alrededor de los hombres con una energía primordial. Claudia sintió su fuerza engullirla, y supo que el terror no era solo una figura del pasado, sino una presencia que había estado acechando, esperando justo detrás de la puerta. Con una desesperación incontrolable, Claudia luchó, empujando con todas sus fuerzas y gritando por su hijo. «Luisito, corre. Sal de aquí». El niño, con lágrimas rodando por su rostro, fue arrastrado hacia el exterior por los ecos de antiguos relatos que prometían claridad, pero que solo ofrecían confusión. Claudia, con una mezcla de desafío y temor, entendió que, si no descubría la verdad, perdería no solo su vida, sino la de Luisito. La puerta que había hecho frente al horror ahora se cerraba, dejándole la decisión: seguir adelante con aquel tumulto en su corazón, o cerrar la vida de su hijo en un pasado olvidado. El grito desgarrador de su madre resonó una última vez mientras todo se desvanecía. «Recuerda, Claudia», y así, mientras los ecos del pasado buscaban atraparla, una pregunta se dibujó en el aire: ¿podrá Claudia desentrañar la historia oscura que la persigue, o sucumbirá a los secretos que han atormentado a su familia desde hace generaciones? Claudia se encontró en la penumbra, navegando entre ecos distorsionados de sus recuerdos y la angustia de su presente. La puerta se había cerrado con un estruendo a sus espaldas, pero el terror la seguía como una sombra. En la oscuridad, la risa de su madre reverberaba en su mente. ¿Qué significa todo esto?, se preguntó, mientras sus manos temblaban, incapaces de encontrar la firmeza necesaria. La voz de su madre había sido una advertencia, pero también una condena. Claudia había sentido amor, y ahora era solo un frío intenso que le calaba los huesos. Luisito estaba fuera, y la idea de que pudiera estar a salvo le dio un atisbo de esperanza. Pero esa luz se esfumaba rápidamente, mientras que las sombras danzaban, burlándose de su miedo. «¿A dónde has ido, Claudia?», preguntó uno de los hombres que había salido del oscuro umbral. Su rostro era ambiguo, una mezcla de sombras y rasgos que recordaba a personas de su vida. Frío y distante, parecía estar alimentándose de su angustia. «Debes escuchar, el ciclo se repite cada generación». Ella dio un paso atrás, su mente luchando por procesar la realidad. Este hombre, con su voz profunda y resonante, parecía estar a la vez ahí y en otro tiempo. «¿Qué ciclo? ¿Quiénes son ustedes?», exigió, su voz temblorosa pero determinada. «Los elegidos de la verdad», respondió otro, con un tono grave que atravesó el aire. «Vas a recordarlo, como nosotros lo hicimos. La sangre llama a la sangre, y los que vienen deben pagar el precio». Un escalofrío le recorrió el cuerpo y Claudia sintió que la desesperación podía aplastarla. No podía rendirse, no con Luisito afuera. Pero la mención de aquel precio resonaba de manera inquietante en su mente. En un intento desesperado, miró hacia la puerta cerrada. Tal vez podría abrirla de nuevo, volver a la luz del exterior, alejarse de la maldición que había estado arrastrando su familia durante años. Sin embargo, una fuerza le sujetó del brazo, impidiéndole moverse. «Esas puertas están cerradas para siempre», insistió el hombre que había hablado antes. «Las sombras no dejan escapar lo que les pertenece». «No, no lo permitiré», exclamó Claudia, luchando con todas sus fuerzas. Pero al hacerlo, recordó lo que había dejado atrás.
Sus recuerdos, esos momentos felices con su madre, se mezclaban con visiones borrosas, visiones de desesperación, choques y gritos. Su corazón latía desbocado mientras su memoria se fragmentaba ante sus ojos, un rompecabezas terrorífico. «Mamá», gritó, como si esto pudiera traer de vuelta a la mujer que quería salvar. En ese instante, las sombras se agitaron, deslizando imágenes de crueldad e historias olvidadas que arrastraban a generaciones. Claudia se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que el dolor le atravesaba el corazón. Fue entonces que, entre el torbellino de recuerdos y sombras, vislumbró un destello de luz, una historia escondida bajo el polvo del tiempo, un secreto que podría liberar a su madre y a su hijo de las garras de la oscuridad. «Debo saber la verdad», murmuró, sintiendo que esa sería la única forma de romper el ciclo que las ataba. Como si la oscuridad hubiera escuchado su decisión, los hombres empezaron a reunirse alrededor de ella, acercándose lentamente. «¿Estás dispuesta a enfrentarte a ello? La verdad es un precio muy alto», dijeron al unísono, la voz resonando como un canto sombrío. Claudia tragó saliva. La pregunta pesaba en el aire, pesada y temida. ¿Estaría dispuesta a sacrificar algo más que sus recuerdos para salvar a los que amaba? La penumbra se espesó, y de repente, sintió que la tierra vibraba a sus pies. Un susurro surgió desde el suelo, y con él, nuevos ecos. «Ven, Claudia, descubre lo que está oculto». La verdad no se detiene por la oscuridad, y con ese compromiso resonando en su pecho, Claudia supo que el verdadero horror estaba apenas comenzando. ¿Cuáles serían las consecuencias de arriesgarlo todo en su búsqueda de respuestas? Las sombras se acercaron, formando un círculo opresivo alrededor de Claudia. Ella sintió la presión del aire volverse densa, como si cada aliento que tomaba fuera un esfuerzo titánico. El susurro que había sentido vibrar en la tierra ahora resonaba en su mente, como un mantra oscuro que prometía revelaciones inquietantes. «¿Qué es lo que ocultan?», preguntó, su voz apenas un hilito en medio del murmullo de los hombres. No había nada más desesperante que el silencio que se apoderó del momento. Cada segundo se podía cortar con un cuchillo. El hombre de la voz profunda caminó hacia ella, dejando que la sombra de su figura se extendiera en el suelo, una mezcla aterradora de humano y espectro. «La historia que te pertenece, Claudia. Un legado marcado por el sufrimiento. Debes enfrentarte a los ecos de tu pasado», dijo, mientras su mirada se fundía con la de ella. Claudia sintió que su corazón se aceleraba. Recordó los cuentos que su madre le había narrado, historias sobre sacrificios y decisiones que podían cambiar el rumbo de una vida. La historia de sus ancestros había estado siempre bordada en su piel, pero nunca imaginó que llevaría consigo un peso tan sombrío. «No estoy lista para esto», balbuceó, desesperada. «No puedo». «Pero el ciclo no te dará la opción», replicó el hombre mientras las sombras alrededor de él se movían como criaturas vivientes, burlándose de su incertidumbre. Un grito distante resonó desde algún lugar en la oscuridad, un recordatorio brutal de lo que podía perder. ¿Era Luisito el que llamaba? Los hombres parecieron divertirse al sentir su miedo. «Cada vez que una mujer fuerte como tú se sostiene al borde de la verdad, la sombra se enciende más brillante», dijeron casi al unísono. Entonces, una imagen surgiendo de su memoria le golpeó como un rayo. Una ceremonia, una reunión familiar, rostros serios y manos unidas. La risa de su madre, el eco lejano de un pacto. «El sacrificio», exclamó, comprendiendo que el precio ya había sido fijado mucho antes de que ella llegara. Era su destino. La sangre de su familia corría con la culpa de aquellos que vinieron antes. «El sacrificio de sangre es el único camino para romper el ciclo», dijo el hombre con voz entrecortada. «Solo tú puedes decidir a quién ofrecer». Claudia sintió que su cuerpo se paralizaba ante esa verdad. ¿Cómo podría elegir? La idea de condenar a otro, de llevar el peso del sufrimiento a alguien inocente, la llenó de horror. «No puedo hacer eso. No puedo llenar este ciclo con más dolor». Fue entonces que las sombras empezaron a vibrar intensamente, como si respondieran a su angustia. «Entonces, perderás a tu hijo. A la única luz que te queda», insistió una voz desde la oscuridad. Con un grito ahogado, Claudia sintió que el suelo se abría bajo sus pies, como si la culpa misma quisiera devorarla.
El eco de risas de sus antepasados resonó en sus oídos, y mientras su mente luchaba por encontrar una salida, una idea se formó en su interior. Si sacrificar a alguien era el camino, quizás había una forma de revertirlo. Podría enfrentarse a las sombras, no con miedo, sino con la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Está bien, dijo finalmente, con una voz firme que sorprendió incluso a ella. Estoy dispuesta a enfrentar la verdad. Pero no sacrificaré a Luisito. Las sombras se encogieron, como si el aire se hubiera vuelto pesado por su declaración. Las palabras son poderosas, Claudia. Pero cada decisión tiene un precio. ¿Estás lista para pagarlo?, murmuró el hombre. Estoy lista, respondió, con determinación. Pero mientras lo decía, sintió que el aire a su alrededor se volvía más frío, y el sonido de risas y llantos comenzó a mezclarse, produciendo un caos casi palpable. Era posible que la verdad liberara a Luisito, o lo hundiría aún más en la oscuridad. El ciclo aún no había terminado, y Claudia sabía que debía desentrañar los secretos más oscuros de su familia, incluso si eso significaba revivir los peores momentos. El suelo empezó a temblar otra vez, un eco de un antiguo ritual reclamando su atención. Un haz de luz centelleante apareció en la penumbra, sugiriendo una salida, un camino que podría llevarla a la verdad. ¿Pero qué pasará después?, susurró claustrofóbicamente, a punto de dar un paso hacia la luz, consciente de que esa decisión podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando entendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. La historia y el horror estaban entrelazados para siempre. Podría cambiar su destino, o el ciclo la había atrapado antes de que pudiera siquiera intentarlo. Claudia sintió el instante como un suspiro del abismo. La luz titilante frente a ella parecía pulsar, como un corazón latiendo en la oscuridad. No podía ignorar el llamado, pero también sabía que cada paso hacia esa luz podría arrastrarla a un lugar del que no podría regresar. Los murmullos de las sombras se intensificaron, como una multitud ansiosa, rogando por su elección. Con cada latido de su corazón, recordó las historias, los relatos que su madre le había contado sobre sacrificios necesarios. La verdad está en el dolor, solía decirle. Y ahora ese dolor se erguía como una muralla inquebrantable frente a ella, separándola de lo que más amaba. ¿Sacrificar a Luisito? La idea retumbaba en su mente como un eco maldito. No podía permitirse eso. No podía perder a su único hijo. Claudia cerró los ojos, deseando con fervor que el mundo se detuviera, que las sombras entendieran su negación. Entonces, en un momento de claridad desesperada, abrió los ojos y dio un paso hacia la luz, con la esperanza de que revelara la verdad que tanto anhelaba. Al cruzar el umbral luminoso, una oleada de frío la envolvió, helándole los huesos. La luz la llevó a un lugar familiar y terrorífico, el mismo salón donde se celebraban los rituales familiares, donde había crecido escuchando las advertencias. Las paredes parecían palpitar con el peso de los secretos olvidados y el aire se impregnó del aroma a cera derretida y salvia, como en aquellas ceremonias que tanto le habían intranquilizado. Las sombras, ahora más definidas, se convirtieron en figuras que la rodearon. Sus rostros eran una mezcla de dolor y determinación. Todos estaban allí, observándola, esperándola. Era como si cada ancestro suyo hubiera llegado para ser parte del juicio. Claudia, susurró uno de ellos, con una voz que sonó como el crujir de hojas secas, nunca has sido ajena a este destino. La sangre te llama. Sus palabras cortaron el aire, dejándolo cargado con un significado intenso. Claudia sintió su estómago revolverse mientras la figura de su madre se hacía presente, con la mirada serena pero triste. ¿Por qué no me dijiste la verdad, mamá?, gritó Claudia, el pánico tiñendo su voz. Las sombras comenzaron a moverse, formando un círculo aún más fuerte a su alrededor. Porque la verdad duele, hija mía, respondió su madre, y a veces el dolor es un precio que no estamos dispuestos a pagar. La visión de su madre parecía extasiada, casi etérea, como si flotara entre dos mundos. Claudia sintió que el nudo en su pecho se apretaba más. La luz se hizo más intensa, proyectando sombras alargadas que danzaban en las paredes. Un golpe sordo resonó, como un tambor ancestral marcando el tiempo que se estaba escapando.
Debes elegir, Claudia. Deberás entender el sacrificio, clamó uno de los hombres de sombras, acercándose con una decisión amenazante. Claudia miró a su alrededor. En un rincón oscuro, vislumbró un altar que jamás había notado antes. Estaba cubierto de velas y flores marchitas, un testimonio del sufrimiento de aquellos que habían estado allí antes de ella. Un sudor frío le recorrió la espalda. Esto no es lo que quiero, murmuró casi para sí misma, mientras la presión aumentaba. Una batalla interna comenzaba a desgastarla, la duda se apoderaba de ella. Al ver el altar, un grito desgarrador de Luisito al fondo resonó, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. No te lo lleves. Imploró, pero la oscuridad reía, burlándose de su agonía. Las voces de sus ancestros se entrelazaron, creando un coro de angustia y acogimiento: rompe con el ciclo, o el ciclo te romperá. La frase resonó en su mente, y Claudia comprendió. Aceptar el sacrificio no significaba ceder a las sombras, sino enfrentarse a su verdad y utilizarla para liberarse. Pero, ¿podría realmente lograrlo sin poner en riesgo a su hijo? El tiempo se detuvo y un silencio profundo se apoderó del ambiente, como si el mundo esperara por su decisión. Las sombras se acercaron, y Claudia sintió que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Justo antes de perderse en la oscuridad, una idea brotó en su mente: tal vez, no necesite sacrificar a nadie. Una nueva esperanza se encendió en ella. Podría ser posible transformar la maldición en salvación. El suelo bajo sus pies tembló. Las sombras gritaron, pero Claudia mantuvo la mirada fija en el resplandor del altar. La guerra por su alma apenas comenzaba. ¿Y si la verdad que tanto buscaba era la clave para romper el ciclo sin más dolor? Esa revelación podría ser la única solución. Una risa siniestra resonó desde la oscuridad. Te estás adentrando más en el horror, Claudia. Pero, ¿te atreves a arriesgarlo todo? El eco de sus propias palabras la seguiría a donde sea que fuera. La verdad le esperaba en las palabras. Pero, ¿sería suficiente para salvar a Luisito? Las sombras se burlaban, como si supieran que el tiempo se acababa. La tormenta estaba por desatarse y su decisión no podía esperar más. El altar parecía cobrar vida, las velas parpadeaban con una intensidad que se asemejaba a la respiración de una bestia dormida. Claudia sintió que el frío se intensificaba, presionándole el pecho como una mano invisible. Las sombras, que antes eran figuras sueltas, ahora se unían en un todo amenazador, acercándose cada vez más. La risa desde la oscuridad seguía resonando, como un canto de sirena invitándola a la perdición. ¿Y si no quiero ser parte de esto? Retó Claudia, su voz temblaba, pero había un destello de desafío en su mirada. Sin embargo, las sombras no respondieron, solo intensificaron su danza. Un dolor punzante se apoderó de ella al recordar a Luisito, su pequeño, la razón por la cual había llegado hasta aquí. No te lo llevaré. No puedo perderlo, susurró, más para convencerse a sí misma que a los espectros que la acechaban. Las figuras comenzaron a murmurar, repitiendo su nombre de forma casi hipnótica. Claudia era un eco enredado que calaba en su mente. Las sombras parecieron hundirse en su pasado, trayendo a la superficie viejos recuerdos: su madre en ese mismo salón, celebrando ritos de protección, rodeada de velas, y su sonrisa pura. Pero sabía que bajo esa sonrisa se ocultaba el mismo miedo que ahora enfrentaba. Las voces de sus ancestros se hicieron más intensas, más furiosas. Tienes que elegir, hija. La maldición se apodera de ti, de tu linaje, de tu hijo. Cada palabra era como una estocada, en cada golpe sentía el pulso acelerado de su corazón. ¿Y si todo lo que había creído era una ilusión? Las sombras la instaban a aceptar su destino, a rendirse ante lo inevitable. Nuevamente, el grito desgarrador de Luisito resonó en sus oídos, y el pánico la arrastró hacia el borde. No, no puedo dejar que esto suceda. Gritó, su voz resonando en el salón como un trueno ancestral. Las figuras se contorsionaron, y Claudia sintió que el poder en la habitación cambiaba. Podía sentirlo, una energía que la envolvía, un poder que no había imaginado. Debo deshacerme de la carga, pensó en una epifanía. Y tan pronto como la idea llegó, comprendió algo vital.
La única manera de romper el ciclo era revelar la verdad escondida detrás de esas sombras y quizás solo quizás, convertir su dolor en fuerza. De repente, Claudia corría hacia el altar, cuya luz la atraía como un imán. Cada paso resonaba en su mente, como una victoria anticipada. Extendió las manos hacia las velas y las flores marchitas, sintiendo el calor de la llama como un pequeño fuego de esperanza. No seré un sacrificio, murmuró, y en ese momento encendió una vela, resonando un antiguo conjuro que sus ancestros le habían transmitido en sueños. El aire se volvió denso, como si el tiempo sudara en expectativa. Las sombras comenzaron a alzarse, pero no hacia ella. Se retorcían y aullaban. No. Resiste, Claudia. Gritó su madre, pero ya no era la figura etérea que había sido. Ahora se veía sólida, llena de determinación. Esto se detiene aquí, exclamó Claudia, sintiendo que la energía del altar le daba fuerza. Pero en ese instante, un vórtice se abrió bajo sus pies, un abismo oscuro, un tirón de desesperación que la estaba llamando. Claudia sintió que sus rodillas flaqueaban, el suelo vibraba cada vez más. Sin embargo, cuando su mirada se topó con la luz de la vela que había encendido, comprendió que, aunque estaba atrapada por el horror, también poseía la capacidad de cambiar su destino. No sería solo un sacrificio más, sino la llave para liberar a su hijo y a su sangre de las garras de la maldición. El viento aulló, y el vórtice se volvió más voraz. Claudia vio cómo las sombras se arremolinaban a su alrededor, un torbellino de ansias y pérdidas. La risa siniestra resonaba más fuerte que nunca. Crees que puedes escapar, pero Claudia, mirando la pequeña luz en el altar, encontró el valor. No puedo escapar, tengo que luchar. Un grito áspero de determinación brotó de su garganta. Sin embargo, una figura apareció detrás de ella. Era Luisito, su rostro pálido y ojos llenos de miedo. Mamá llamó, la dulzura de su voz contrastaba con la oscuridad que lo rodeaba. Claudia sintió que su corazón se detenía, la pregunta la asaltó, ¿qué sacrificio estaba dispuesta a hacer por él? La lucha apenas comenzaba. Con el eco de su hijo resonando en su mente, Claudia se lanzó hacia la luz. Pero en ese momento crucial, la pregunta latía, ¿podría abordar lo inabordable, enfrentarse a su propia sangre para salvar a su hijo? Las sombras, eufóricas, aguardaban su respuesta, y el abismo un paso más cerca. ¿Podía romper de una vez por todas el ciclo que la había asediado? La decisión que tomaría cobraría un precio inimaginable. Los murmullos resonaron a su alrededor. Una revelación aterradora aguardaba en las sombras. El abismo se abrió a sus pies, y el rostro de Luisito se mezclaba con la oscuridad que lo rodeaba. Mamá, ayúdame. Su voz se desvanecía, como un eco lejano, y en ese instante, Claudia se dio cuenta de que no solo luchaba por él, sino también contra una herencia maldita que parecía abrazar a su propia conciencia. Las sombras se retorcían, danzando en una coreografía macabra, alimentándose de su miedo y desesperación. No me lleves. No te lo llevaré. Gritó, sintiendo que el frío le helaba los huesos. El abismo rugió, un sonido sordo y hambriento, pero Claudia sintió que el fuego de la vela que tenía frente a ella ardía con más fuerza. Se aferró a la luz, la única certeza en una tormenta de horror. Las voces de sus ancestros reverberaban en su mente, intensificando su tormento. Solo hay un camino, Claudia. Deberás elegir, él o tú. Su corazón latía descontroladamente. ¿Cómo podría decidir entre su propio hijo y su vida? Pero mientras sus pensamientos se debatían, la imagen de Luisito asomaba en su mente, su risa y sus abrazos, todo lo que había perdido y temía perder. Con una decisión cruel pero necesaria, Claudia dio un paso adelante. No, no puedo permitir que más sangre inocentemente se derrame. Debo ser la última en este ciclo. Su voz era un susurro, pero en su pecho ardía una fuerza renovada. Las sombras se arremolinaron en respuesta, silenciosas y llenas de furia. En un movimiento desesperado, Claudia comenzó a murmurar el conjuro que su madre le había enseñado, cada palabra un acto de resistencia. Las sombras retrocedieron, aunque la risa siniestra se intensificó, mezclándose con el llanto de Luisito. «Mamá», gritó una vez más. Claudia se sentía desgarrada, pero sabía que la elección la haría fuerte. «Regresa».
Se atrevió a clamar, su voz resonando en la penumbra. La luz de la vela crepitó con energía, como si respondiera a su llamado. «Basta», exclamó, y con un gesto final, arrojó la chispa hacia el altar. En un destello brillante, el espacio se llenó de una luz cegadora. Las sombras se estremecieron, en un intento desesperado de retenerla, pero el poder de su conjuro se replicó. Sin embargo, en medio de la lucha, Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Puede que escape de ellas, pero no de la verdad. La voz, profunda y llena de rencor, provenía de las sombras, la serpiente oscura de la culpa tejida en sus miedos. Fue entonces cuando la visión se apoderó de ella. Un torrente de imágenes aparecieron en su mente, malas decisiones, sacrificios incompletos, la sangre de sus antepasados manchada. Claudia se dio cuenta de que las sombras eran menos un enemigo y más un reflejo asesino de su propio dolor. Había algo más detrás de su miedo, un nuevo eco anciano llenó la habitación, la carga no se rompe. La puedes transformar. Claudia sintió que su mente comenzaba a colapsar bajo el peso del conocimiento, y al instante siguiente, un nuevo plan emergió. No sería solo un sacrificio, sino una confrontación. Luisito. Gritó al ver que la figura de su hijo temblaba, como un faro en la oscuridad. Te traeré de regreso, te lo prometo. Claudia entendió que debía atravesar la oscuridad para recuperar lo que había perdido. La lucha era un viaje hacia el corazón de su propia maldición, pero cuando se giró hacia el altar, la iluminación había comenzado a desvanecerse, y las sombras se abalanzaron sobre ella, como una marea oscura dispuesta a tragarse su luz. Podría resistir la tentación de sucumbir al horror que había vivido toda su vida. El abismo rugió entre risas, mientras que Claudia esperaba, con la esperanza y la desolación entrelazadas. En su corazón latía la verdad inminente, su sacrificio sería más grande de lo que había imaginado, y la batalla apenas comenzaba. Nadie sale ileso de esta lucha, pero hoy soy la que cambiará el relato. Las sombras parecieron vacilar en su amenaza, y Claudia, sintiendo el peso del destino en sus manos, se lanzó hacia la oscuridad en busca de su hijo. En la penumbra, una voz más al fondo resonó, lo que se revela aquí no solo cambiará su destino sino también el de todos los que vienen después. La risa se detuvo por un instante, y un silencio profundo se extiende, como si la habitación estuviera conteniendo la respiración. ¿Acaso Claudia enfrentaría no solo su horror personal, sino también una maldición ancestral que vincularía a generaciones enteras? Así, Claudia, con el eco del pasado y el futuro, avanzó hacia lo desconocido, mientras la oscuridad ofrecía más de lo que había imaginado obtener. El destino aguardaba, listo para demostrar que el terror también tiene raíces profundísimas. ¿Qué secretos se ocultaban en el corazón de la oscuridad? Claudia sintió que cada paso hacia la oscuridad era un paso más cerca de la verdad, y al mismo tiempo, un paso hacia el abismo. La penumbra parecía palpitar a su alrededor, como si la noche misma la estuviera observando. Las risas relataban historias de dolor y decepción. Sabía que la única forma de liberarse de las cadenas que ataban a su familia era enfrentando la raíz de su sufrimiento. No puedo permitir que más sangre inocente se derrame. Este sacrificio será diferente, se dijo a sí misma, con un renovado sentido de determinación. Al ver la silueta de Luisito al fondo, su corazón se llenó de un amor desesperado. «Todo por ti, hijo», gritó. En ese instante, las sombras se dispusieron a atacar. La voz de su madre resonaba en su mente, la verdad duele, pero es lo que libera. Claudia se obligó a recordar las historias familiares, los relatos que solían ser contados junto al fuego. Las sombras son un reflejo de nuestra tristeza, de nuestras decisiones, murmuró. Algo hizo clic en su mente. Esa comprensión era su arma. No iba a sacrificar a su hijo. En su lugar, iba a enfrentar la dolorosa verdad. Las sombras se agitaron, su furia palpable, pero Claudia se mantuvo firme. No seré un sacrificio más, replicó. En su interior ardía el fuego de sus ancestros, una chispa de esperanza en medio de un tormento interminable. La luz del altar, aún parpadeante, parecía abrazar su determinación. Con un acto de valentía, Claudia extendió su mano hacia Luisito. La conexión entre madre e hijo vibraba en el aire como un hilo divino. Mientras ella le gritaba que se acercara,
las sombras rugieron, sintiendo la amenaza de una unión tan pura. Este niño no será otro más en su ciclo. Exclamó con voz decidida, el abismo pareció dejar de moverse por un instante. Claudia vio en los ojos de Luisito no solo miedo, sino una fe inquebrantable. Mamá, no te vayas, suplicó el pequeño. Aquella súplica resonó en su corazón, un eco de amor que la mantenía firme. Estoy aquí, mi amor. Juntos romperemos la maldición. Al pronunciar estas palabras, un brillo emergió del altar. Claudia sintió que las sombras comenzaban a retroceder, como si fueran ahuyentadas por la luz de la verdad que se acercaba. La risa burlona se apagó, y en su lugar surgieron murmullos inquietos. Debes decidir, resonó una voz profunda desde la oscuridad. ¿Crees que tu dolor nos detendrá? Claudia se giró, desafiando la marea oscura. No mi dolor. La verdad lo hará. En sus manos, sostenía el poder ancestral de sus ancestros, la voluntad de transformar el horror en luz. El espacio se llenó de brillantes destellos a medida que la luz se expandía. Cuerpos de sombras retrocedieron, confundidos ante la claridad que comenzaba a abrirse paso. Claudia sintió que la fuerza de su sangre corría como un río ardiente. Convertir el sacrificio en redención era su destino. Con un último grito de poder, Claudia invocó el conjuro que había aprendido de niña. La verdad se revela, desata la oscuridad. Con esta luz, transformo este amor en fortaleza. Las sombras, una vez imponentes, se agitaron, temerosas de perder. El eco de su madre resonó a través del tiempo, el sacrificio no siempre es lo que parece. En ese instante de revelación, Claudia comprendió que era su miedo el que había alimentado a esas sombras. Era tiempo de dejarlo ir. A medida que la luz se intensificaba, los murmullos se transformaron en gritos de resistencia. Claudia vio cómo las sombras se disolvían ante la luz que ella misma había invocado. Sus ancestrales se encontraban allí, sonriendo, aceptando su decisión. Cuando el último grito oscuro se desvaneció, Claudia se lanzó hacia su hijo. Luisito la abrazó con fuerza, su risa llenando el aire, resonando como un canto de libertad. Lo logramos, mamita, dijo, sus ojos brillando de alegría. Con lágrimas de liberación corriendo por sus mejillas, Claudia se dio cuenta de que había roto el ciclo, no con la muerte, sino con la verdad. Juntos, estaban libres del peso de las sombras que habían atormentado a su familia durante generaciones. Esa noche, se abrazaron en medio de las ruinas de su dolor, rodeados de luz. El horror había sido enfrentado, y al final, la esperanza había triunfado. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.